Hola, soy Paula Hernández, tu asesor contable y tributario. En esa oportunidad explicaré el estado de cambio en el patrimonio a través de un ejercicio básico. Seguro que vas a aprender algo nuevo. Recuerda suscribirte y dar like si te gusta este video. Recuerden que el estado de cambio en el patrimonio muestra los cambios en el patrimonio entre el comienzo y el final del periodo sobre el cual se está informando. Reflejará el incremento o la disminución en sus activos netos en dicho periodo. Algunas transacciones que cambian el patrimonio son aporte de un nuevo socio o accionista, el cual aumenta la cuenta de capital y la prima en colocación de acciones. Todo ingreso aumenta el patrimonio y todo costo o gasto lo disminuye. Por lo tanto, la utilidad nos va a aumentar el patrimonio y la pérdida va a disminuir el patrimonio. Las revaluaciones de inversiones de propiedad, planta y equipo también podrán aumentar o disminuir el patrimonio. A continuación, a través de un ejercicio, vuelvo y reitero, básico, les voy a explicar cómo se elabora, cuál es la estructura del estado de cambio en el patrimonio. Para ello vamos a tener en cuenta el siguiente enunciado. Con los siguientes datos y la información suministrada más adelante, prepare un estado de cambio en el patrimonio para la compañía Industrias Miranda S.A. para el año 2019. Los saldos al 31 de diciembre del año 2018 son los siguientes. Capital suscrito y pagado 12 millones de pesos. Superávit de capital 4 millones 200. Reservas 1 millón 850. Utilidad del ejercicio 3 millones 420. Utilidades acumuladas 10 millones 840. Superávit por revaluación 2 millones 150. Recuerda que estas son algunas de las cuentas del patrimonio. Si quieres ampliar esta información, puedes ver el video en el cual se encuentra en mi canal la definición, la naturaleza y los elementos del patrimonio. Las transacciones son las siguientes. Para ello vamos a utilizar la dinámica del registro de las transacciones a través del libro diario y vamos a hacer el paso a paso. Reitero, este es un ejercicio básico. El numeral A nos indica de este ejercicio, se emitieron 20.000 acciones con un valor nominal de 200 pesos cada una y el precio de venta fue de 300 por acción. El pago lo realizan por transferencia a la cuenta bancaria. En primera instancia, mi recomendación es que ustedes, antes de realizar el registro, puedan interpretar muy bien la situación. Entonces, aquí se está presentando lo siguiente, como se emiten acciones, significa que se va a afectar una cuenta o varias cuentas del patrimonio. En este caso nos está indicando que el valor nominal de las acciones es de 200 pesos, pero la vendió en cuánto, en 300. Luego la vendió por un mayor valor al nominal. Ese mayor valor, que es la diferencia entre los 300 y los 200, corresponde a la prima en colocación de acciones. Por lo tanto, la prima en colocación de acciones también es una transacción que me va a afectar una cuenta del patrimonio que se llama superávit de capital y explícita o específicamente prima en colocación de acciones. Fíjense entonces allí ya identificamos, hay dos cuentas que se van a afectar de dónde, del patrimonio. Y la otra cuenta que se va a afectar será entonces la transferencia que realizan a través de la cuenta bancaria. De este modo se reconoce el pago de esas acciones, de esa emisión de acciones. Vamos a mirar entonces en libro diario cuál es el registro. Para ello entonces tengo esta plantilla en la cual vamos a tener en cuenta los siguientes elementos: el concepto, la cuenta según el plan único de cuentas, la descripción de la cuenta y su naturaleza, débito o crédito. O bueno, más que la naturaleza es la afectación de esa transacción en esa cuenta. Vamos a reconocer entonces que en el capital por suscribir se va a llevar el valor nominal de las acciones que se emitieron. Por lo tanto, la cuenta 310510 se registrará o se reconocerá con un crédito por 4 millones. Esos 4 millones
corresponden a las 20.000 acciones por 200 pesos, que es su valor nominal. Ahora, ¿dónde se reconoce la prima en colocación de acciones? Pues será en la cuenta 320505 de prima en colocación de acciones, y allí vamos a llevar la diferencia, es decir, las 20.000 acciones por 100 pesos. Recuerden, en la cuenta capital por suscribir siempre se va a registrar al valor nominal. La diferencia, vuelvo y reitero, se llevará como una prima en colocación de acciones. Luego, para que se cumpla la partida doble, ya tenemos acá 6 millones de pesos, pues tenemos que reconocer la forma como se pagan. Y en el ejercicio nos indica que fue en efectivo. Luego en el banco se afecta por 6 millones de pesos al débito. Ahora analicemos la segunda transacción y nos dice así: las utilidades obtenidas por la empresa durante el año 2019, después de impuestos, ascendieron a 2.250.000 pesos. Como esto es un ejercicio básico, pues vamos a tener en cuenta que previamente se habían ya registrado todos los ingresos operacionales, no operacionales, costos y gastos de la compañía, y que finalmente lo que arrojó fue una utilidad después de impuestos de 2.250.000. Entonces, previo a este registro se reconocieron, vuelvo y reitero, los ingresos, costos y gastos, y para realizar el cierre de las cuentas temporales se utilizó la cuenta 590505, que es ganancias y pérdida. Por lo tanto, ese registro lo vamos a reconocer de la siguiente manera. En la cuenta 590505 de ganancias y pérdidas, pues se reconocerá un débito por 2.250.000, que fue la utilidad después de impuestos, y se va a aumentar el patrimonio. ¿Con cuánto? Pues con esa utilidad después de impuestos, 2.250.000. La tercera transacción nos indica que de las utilidades del año 2018 se distribuyen de la siguiente forma: para reservas obligatorias se va a realizar una apropiación del 10%, reservas estatutarias 10%, y el resto se irá a utilidades acumuladas. Fíjense que es del 2018, luego aquí tenemos cuál es el saldo de la utilidad del ejercicio del año 2018, pues 3.420.000. De este modo, el registro de esa distribución de utilidades, pero recuerden que estas son de cuál año, del año 2018, se realizará de la siguiente manera. Recuerden que previamente entonces esta utilidad está en la cuenta 360505. Como está de naturaleza crédito, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya el máximo órgano de dirección y control, a través de su asamblea ordinaria o quizás extraordinaria, aprueban esta distribución. Entonces vamos a tener en cuenta que esa distribución se realizó cumpliendo con todas las normas. Ahora, ¿qué se tiene que realizar como registro? La utilidad estaba en un crédito en la 3605. Luego, ¿qué tengo que hacer? Un débito por 3.420.000, y ya de allí empezar a realizar el registro de la apropiación según la decisión. Y nos dice que el 10% de esa utilidad se va a ir ¿a dónde? A reservas obligatorias. Entonces recuerden que las reservas también son una cuenta ¿de quién? Del patrimonio. Explícitamente en la 330505 como reservas obligatorias voy a llevar, fíjense, el 10% de la utilidad del ejercicio del año que 2018, es decir, 342.000 pesos. Luego, como reservas estatutarias, se va a la cuenta 331005, también el 10%, y me dice que luego el 80% de esa utilidad se irá como utilidad acumulada. Entonces, miren que allí lo que estamos haciendo es una apropiación ¿de quién? De la utilidad. ¿Para qué? Una partecita se va para reservas y la otra como utilidad acumulada. Luego, el literal de nos dice: se declararon dividendos en efectivo por 2.576.000. Vamos a tener en cuenta que en este ítem únicamente se está indicando que se decretan o declaran, no se pagan. Entonces, ese registro será de la siguiente forma: cuando se decretan los dividendos, entonces se realiza una apropiación ¿de dónde? De la utilidad acumulada. Luego,
será de la siguiente manera el registro. En la 370505 de utilidades acumuladas, un débito por 2.576.000 pesos. Y luego se reconoce el pasivo, 236010, dividendos por pagar. Recuerden que en este registro la transacción nos indica que únicamente se decretan los dividendos en efectivo, pero no se pagan. Por eso se lleva como una cuenta por pagar y es una cuenta del pasivo. ¿Se cumple la partida doble? Por supuesto, débitos 2.576.000 y créditos 2.576.000. Ahora miremos esta otra transacción. Nos dice que se declaran y se pagan. Fíjense que aquí sí se están pagando. Se declaran y se pagan dividendos, pero en esta oportunidad ya no serán en efectivo, sino en acciones. ¿Por qué valor? Por 3 millones. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Son dos elementos a considerar. Se decretan los dividendos en acciones y se pagan, son dos momentos. Vamos a mirar cuando se decretan. Cuando se decretan, de igual forma, será una apropiación de la utilidad acumulada, por lo tanto, la utilidad, recuerden que se había registrado previamente de naturaleza, ¿qué? Crédito, porque allí es donde aumenta. Pero como nos vamos a apropiar, vamos a tomar de esa utilidad una partecita para poderlos entregar como dividendos decretados en acciones, ¿qué tenemos que hacer? Una disminución. Luego, ¿dónde disminuye? En el débito. En la 370505, utilidades acumuladas, un débito por 3 millones de pesos. Pero como son en acciones, miren la diferencia, no son en efectivo, sino que son en acciones, se va a afectar una cuenta del patrimonio que se llama dividendos decretados en acciones. ¿Por qué valor? Por 3 millones de pesos se reconoce de naturaleza crédito. Eso es en el momento en que se decretan. Ahora, cuando se entregan las acciones, cuando se pagan esos dividendos, entonces el registro será, como habíamos causado inicialmente o reconocido esos 3 millones de naturaleza crédito y ya se van a pagar esas acciones que tenemos que hacer. Pues un débito a la cuenta 3505 por 3 millones de pesos. Para que se cumpla la partida doble, entonces el registro será en capital por suscribir en la 310510. ¿Por qué valor? Por 3 millones de pesos. Ya no tenemos más transacciones. Bueno, la última es que la tarifa del impuesto sobre la renta del año 2019 es del 33%. Vamos a tener en cuenta que siempre vamos a verificar en nuestros registros o transacciones que la sumatoria de los débitos tiene que ser igual a la sumatoria de los créditos para que se pueda cumplir la partida doble. Hasta este momento lo único que hemos realizado es el registro de las transacciones. No hemos elaborado todavía nuestro estado de cambio en el patrimonio. Para ello, entonces, elaboré estas cuentas T pues, con la finalidad de mostrarles el efecto. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Yo filtré únicamente las cuentas que se me afectaron en las transacciones que fueron las del patrimonio, porque en esa oportunidad no vamos a elaborar sino ese estado de cambio. Y también he traído los saldos de las cuentas del año 2018. Entonces, para ello, vamos a realizar la siguiente dinámica. ¿Cuáles son los saldos? Entonces, tenemos capital suscrito y pagado 12 millones. De este modo, en la cuenta T, voy a traer con color en rojo el saldo, 12 millones de pesos. Superávit de capital es la cuenta 3205. ¿Cuál es el saldo? 4 millones 200. Las reservas, 1.850.000, ese es el saldo al 31 de diciembre del 2018. La utilidad del ejercicio, 3.420.000. Las utilidades acumuladas, 10.840.000 y el superávit por revaluación, 2.150.000 pesos.
Ya hemos incluido en estas cuentas T los saldos del año 2018. Ahora vamos a tener en cuenta los movimientos que se realizaron durante el 2019. Entonces tenemos la cuenta 310510, que es el capital por suscribir, 4 millones de pesos. Entonces lo voy a traer con el mismo color que lo habíamos registrado previamente. 4 millones de pesos de naturaleza crédito, la 3205 que hace parte de la prima en colocación de acciones, 2 millones de pesos, entonces la voy a traer acá en el superávit de capital. Luego la 5905, esa no la voy a tener en cuenta porque no hace parte del patrimonio. La 3605, utilidad del ejercicio, 2.250.000, que es la utilidad del año 2019. Luego, en esta otra transacción que corresponde a la distribución de utilidades, tenemos utilidad del ejercicio del 2018, que se realiza la distribución así. Entonces teníamos un saldo de 3.420.000, luego 3.420.000 que se disminuye porque se va a distribuir de la siguiente manera. Para reservas se me van entonces 342.000 para las obligatorias y 342.000 para las estatutarias. Y aquí tenemos entonces la cuenta de las reservas. Luego tenemos que a utilidad acumulada se va el 80% de esa utilidad del año anterior, 2.736.000, aumentando la cuenta de utilidades acumuladas. Con relación a los dividendos que fueron decretados en efectivo, entonces la cuenta que se nos afectó fue la 3705 de utilidades acumuladas, porque se realizó esa apropiación de esa utilidad para entregarse como dividendo, entonces una disminución por 2.576.000. Luego, los dividendos que se decretan en acciones nos afecta también dos cuentas del patrimonio, la 3705 de utilidades acumuladas con 3 millones de pesos al débito, y aumenta la 3505. Entonces aquí tenemos la 3505 por 3 millones. Más adelante, cuando se pagan los dividendos, se nos afecta nuevamente la cuenta 3505. Entonces podemos observar que acá están esos 3 millones de pesos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el saldo de las cuentas. Entonces, fíjense que con este color morado he resaltado el saldo de cada una de las cuentas. A continuación, entonces, tenemos lo siguiente: capital suscrito y pagado. Teníamos un saldo de 12 millones, hubo entonces una emisión de acciones de 4 millones de pesos, también los dividendos que se entregaron en acciones por 3 millones, luego el saldo es de 19. En el superávit de capital, recuerden que hubo una prima en colocación de acciones, luego su saldo son 6.200.000, las reservas también aumentaron, luego el saldo será de 2.534.000. En la utilidad del ejercicio, pues ocurrieron varios elementos, la utilidad del año anterior se distribuye, entonces aquí hay una disminución y aquí se reconoce la del año en curso, que es el 2019. Luego, ¿cómo determino el saldo? Sumo los créditos, sumo los débitos, y ¿cómo se determina? Créditos menos débitos. El saldo entonces de la utilidad del ejercicio será de 2.250.000. De igual manera, se realiza ese mismo procedimiento con las utilidades acumuladas, sumo los créditos, sumo los débitos y su saldo fue de 8 millones de pesos. El superávit por revaluación no sufrió ninguna modificación, por lo tanto, su saldo es igual, en el 2019 es igual al 2018. Los dividendos decretados en acciones nos quedó en cero, pero sí hubo movimientos en el año, crédito y débito. ¿Por qué? Porque recuerden que el ejercicio o el enunciado nos indica que las acciones, esos dividendos fueron decretados en acciones y se pagaron, a diferencia de los otros dividendos. Vamos a analizar entonces nuestra estructura. En primera instancia, siempre se debe de identificar el nombre de la compañía, su número de identificación tributaria, que en nuestro caso en Colombia es NIT, el nombre del estado financiero, la fecha y la moneda funcional, que en este caso serán pesos colombianos. Existen diversas estructuras, voy a manejar en esta oportunidad esta estructura básica. Entonces lo vamos a
elaborar de la siguiente manera. En esta columna tenemos el concepto, voy a traerlo aquí por cuentas, el saldo inicial del año 2018, las disminuciones que se presentaron cuando en el 2019, los aumentos y el saldo final en el año 2019. Entonces recuerden que tenemos unos saldos iniciales que son los siguientes. Me devuelvo. Capital suscrito y pagado, ¿cuál es el saldo? 12 millones de pesos es el que tengo acá. El superávit de capital, ¿cuál es el saldo inicial? 4.200. Aquí lo tenemos. Reservas, 1.850.000. Dividendos decretados en acciones, cero, porque no nos dieron ese valor en el año 2018. Utilidad del ejercicio, 3.420.000 pesos. Utilidades acumuladas, 10.840.000. Y por último, el superávit por revaluación que tenemos con un valor de 2.150.000. Luego sumamos el valor de todos los saldos de las cuentas a diciembre 31 del 2018 y el total del patrimonio para el año 2018 es 34.460.000. Ahora, teniendo en cuenta los registros que realizamos previamente, vamos a reconocer en este estado cuáles fueron las disminuciones y los aumentos. Entonces vamos a recordar, aquí lo vamos a llevar, esos son los valores netos, vamos a mirar por cuenta, entonces en el capital suscrito ¿qué ocurrió? Pues únicamente hubieron aumentos, no hubo disminuciones, por lo tanto, en el estado voy a colocar 7 millones como un aumento. El saldo es 19, fíjense en nuestra cuenta T, que es correcto, así nos quedó. Vamos con la segunda cuenta de nuestro estado, que es el superávit de capital. Recuerden que aquí se dio un solo aumento por 2 millones, entonces de igual forma, 2 millones de pesos los reconozco acá y el saldo final son 6.200. Ahora miremos las reservas. Las reservas únicamente presentaron fue aumentos, aumentos. ¿Por qué valor? Entonces fueron 342.000 por 2 en este evento. Entonces en las reservas hubo un aumento por 684.000. Luego entonces el saldo final es 2.534.000. Recuerden, tomo el saldo inicial, voy a disminuir los débitos y voy a aumentarle los créditos y de este modo obtengo el saldo final para el año en curso. Los dividendos decretados en acciones, recuerden que hubo un aumento de 3 millones y a su vez una disminución porque se entregaron esos dividendos en acciones, luego el saldo ¿cuál será? Cero. Vamos a recordarlo acá en nuestra cuenta. Estos fueron los movimientos. La otra cuenta será la utilidad del ejercicio, que presentó aumentos y disminuciones. Entonces, los aumentos y las disminuciones fueron para esa cuenta 3.420.000 como disminución y 2.250.000 como aumento para tener un saldo al final del 2019 de 2.250.000. Recuerden la dinámica, tomo el saldo inicial, disminuyo los débitos, aumento los créditos y ese es el saldo final. De igual forma, se hace con las utilidades acumuladas, tomo el saldo inicial, cuáles fueron los aumentos, cuáles fueron las disminuciones y determino así el saldo. Otro elemento importante a considerar, siempre voy a totalizar y verifico. Entonces, el saldo en este ejercicio del año 2018 fueron 34.460.000 y el saldo final para el año 2019 es de 40.134.000. Recuerden, muy importante, los estados financieros siempre tienen que ir firmados por las personas que tienen la obligación de hacerlo. Pues en este ejemplo coloqué representante legal, contador y revisor fiscal. Esta es una forma, una estructura. Por acá les voy a mostrar otro formato que más adelante vamos a trabajar en otro video. Recuerden que este es un formato básico. Siempre se van a presentar de manera entonces, ¿qué? Comparativa. Vuelvo y reitero, el objetivo de este estado financiero es mostrar o va a reflejar incrementos o disminuciones
en sus activos netos en dicho periodo. Ahora has aprendido cuál es la estructura del estado de cambio en el patrimonio. Recuerda comentar, dar like y suscribirte al canal Asesoría con Paula.